Bienvenido de nuevo. Hoy es 9 de junio de 2026 y tenemos el placer de contar con el coronel Douglas McGregor, ex asesor del secretario de Defensa de Estados Unidos, además de veterano condecorado de combate y autor prolífico. Muchas gracias por volver al programa. Gracias por invitarme, Glenn. Si lo miramos con un poco de perspectiva, parece que el mundo está viviendo un cambio enorme. Es decir, la era de la primacía global ha terminado, poniendo fin, en esencia, a algo que definió el orden mundial durante las últimas décadas. Y sin embargo, tanto en Estados Unidos como en Europa, parece existir la convicción de que podemos hacer cualquier cosa, como si aún estuviéramos en los años 90. Supongo que el coste de esa ilusión es alto. Trump se ha quedado atrapado en Irán. Los europeos, diría yo, han declarado de facto la guerra a Rusia, que aparentemente se está preparando para responder. Así que las cosas no van bien. Y me preguntaba, ¿cuáles crees que son los principales retos para que Estados Unidos se adapte a esta nueva época? ¿Y qué debería hacer América? Bueno, normalmente vemos el océano como una metáfora del entorno de las relaciones internacionales. El océano está siempre cambiando. El problema que tenemos ahora es que intentamos cruzarlo en un barco que hace agua, mientras miramos de frente un tsunami que se nos viene encima. Y ese tsunami es un cambio profundo en la forma en que el mundo entero se organiza y se alinea. En el fondo, estamos intentando frenar el futuro. Y, siendo sinceros, eso nunca es buena idea. No se puede detener. A veces pienso que somos como Austria en las décadas de 1830 y 40. Se convirtió en un estado reaccionario, empeñado en contener todos los poderosos impulsos de cambio que había desatado la Revolución Francesa. De hecho, creo que se puede decir que Austria tuvo más éxito de lo que mucha gente piensa, porque esas fuerzas realmente se desataron, por así decirlo, al final de la Primera Guerra Mundial. En cierto modo, los asuntos pendientes de las guerras napoleónicas volvieron con fuerza hacia 1914 o 15 y luego estallaron abiertamente en 1918. Así que creo que tu valoración es acertada. Es un cambio profundo. No necesariamente en la dirección que a nosotros en Occidente nos gustaría, especialmente a Estados Unidos, pero va a ocurrir de todos modos. Y lo inteligente sería que Estados Unidos se adaptara a ello. En este sentido, Gran Bretaña fue muy torpe en la primera parte del siglo XX. Podría haberlo aceptado, el auge de la influencia y el poder de Alemania, sin ninguna dificultad. Pero en lugar de eso, la negativa de Gran Bretaña a adaptarse a Alemania llevó a una guerra inevitable que destruyó a casi todo el mundo en Europa. Así que no hay muchas pruebas de sentido común ni, digámoslo así, de tolerancia hacia nada. Es deprimente. Ahora bien, ¿hay alguna buena noticia? Sí, la diferencia es que estamos financieramente muy apalancados y, por tanto, somos muy frágiles. Y eso, Glenn, casi nunca se menciona. Cuando alguien como tú dice, parece que vamos a ir a la guerra con Rusia, bueno, eso es absurdo. No va a haber ninguna guerra con Rusia. Los europeos no pueden luchar. No tienen nada. Están endeudados hasta el límite. Su situación es muy frágil. Están afrontando unas facturas de electricidad que superan cualquier imaginación. Los únicos que no están sufriendo tanto por la subida de precios de la electricidad son los franceses, porque dependen muchísimo de la energía nuclear. Pero Alemania, Italia y otros países lo están pasando realmente mal. La industria alemana, Season Earth y Greth Thorward, que es de la no ha natural y cuerdud, ha salido muy perdicord. Alemania ha dejado de ser competitiva por proveer de energía barata. Mira una empresa enorme como Volkswagen, que es toda una institución en Alemania. Están cerrando fábricas por todas partes. Y sorpresa, hay un enorme malestar en Alemania.
Ahora, si a todos esos problemas les sumas la presencia de millones y millones de personas no europeas que no son bienvenidas, la mayoría son musulmanes, aunque no todos. Las poblaciones en Europa están muy, muy inquietas. Quieren volver a una vida mejor, quieren paz en casa, quieren menos criminalidad y no apoyan una guerra con Rusia. Entonces, ¿cómo se llega a eso de donde estamos ahora? Bueno, la última palabra en este tipo de situaciones es revolución. Y vas a tener que tener algo parecido a una revolución, ya sea una revolución en las urnas, que es lo que todo el mundo preferiría, o una que salga del cañón de un arma. Es algo que ahora mismo no puedo responder, porque cada vez que hablo con mis amigos en Alemania me dicen que todo está amañado contra el cambio, que no hay ninguna posibilidad de que Alternativa para Alemania entre en el gobierno y llegue al poder. Y sinceramente, el AfD es demasiado moderado para lo que tendría que pasar en Alemania. Creo que la situación no es muy distinta en Francia, en Italia y en otros países políticamente hablando. Así que, en realidad, gran parte de lo que estáis comentando ahora depende mucho más de nuestras condiciones internas que de cualquier interés externo. Quiero que seamos francos. Si de la noche a la mañana cayéramos en una gran crisis financiera, algo que podría pasar perfectamente en Estados Unidos. Quiero decir, es una de esas cosas de las que hablamos cuando mencionamos al cisne negro. Nassim Taleb escribió ese libro brillante y acuñó el término cisne negro, que significa, ya sabes, ese acontecimiento que nadie quiere que ocurra, que todo el mundo cree que nunca pasará, y de repente pasa. Y de golpe provoca la devaluación de la moneda, la destrucción de todo. Ahora mismo, el balance de la Reserva Federal está completamente fuera de control. Es absurdo. Aunque los cisnes negros están nadando. Nadie sabe cuándo va a estallar algo y ponerlo todo en peligro. No lo sabemos, pero se acerca. Ahora bien, si ocurriera pronto, digamos en 2 o 3 semanas, nos retiraríamos del Océano Índico y del Mediterráneo. Recogeríamos nuestras cosas y volveríamos a casa. Pararíamos. No hay nada que esté pasando fuera del país que sea más importante para los estadounidenses que lo que está ocurriendo aquí, en casa. La gente no lo entiende. Ahora mismo, casi nadie está prestando mucha atención a la subida del precio de la gasolina. No debería decir nadie, pero muy poca gente. Si llega a $10 el galón, entonces todo el mundo prestará atención. Y por eso seguimos oyendo al presidente Trump una y otra vez decir, estamos a un par de días del acuerdo, la paz está al alcance, los precios de la gasolina van a bajar, y los mercados, por razones que no entiendo, en realidad se creen lo que dice este hombre. Esta mañana vimos una venta masiva de petróleo, así que el precio del crudo bajó. No de forma dramática, pero bajó. Eso no puede durar mucho más. Y ahora tenemos esos supuestos problemas entre nosotros e Israel, y eso merece ser comentado. Y luego están los europeos, que tuvieron esa pequeña reunión con Zelensky y su carta falsa. Es absurdo, es el teatro del absurdo. Nada es real. Esa es la parte triste. La verdad es que Irán manda en el Golfo Pérsico, y eso no va a cambiar. Así que para empezar, están al mando. Han ganado la guerra, de hecho. Incluso el círculo más cercano al presidente Trump reconoce que no hay nada que podamos hacer militarmente para revertir ese resultado. Y si miras las exigencias que hemos planteado desde que empezó todo esto el año pasado, verás que las hemos ido rebajando bastante. Al principio decíamos, debe haber una rendición incondicional. Luego de repente era, bueno, si conseguimos abrir el estrecho de Hormuz, eso ya ayudaría mucho. Pero todo el mundo olvida que el estrecho de Hormuz estaba abierto en septiembre. Entonces, ¿quién es el problema? Creo que todo el mundo nos ve a nosotros como el problema. Tenemos un conflicto insoluble en el Golfo Pérsico. No hay una salida fácil para Donald Trump y su administración en Washington de esta trampa de autodestrucción. Nosotros empezamos esto.
No podemos ganarlo, así que nos vamos. Bueno, eso significa que habéis perdido. Sí, hemos perdido. Pero es mejor perder ahora que alargar esta tragedia durante muchos meses más. Sin embargo, eso es exactamente lo que estamos haciendo. Y sigue habiendo el mismo grupo de personas que quieren mantener este bloqueo y mantener la guerra con Irán a fuego lento, tanto en Washington como en Israel. And they are the same people that want to keep things going in Ukraine, even if it means no real change, no real reversal of any kind, because they all know the war, as far as Ukraine is concerned, is lost militarily. They're just banking that Putin will sit there and simmer. So they'll sit and simmer. So we're simmering quietly in Ukraine, simmering quietly, not so quietly, but we're simmering in the Indian Ocean and the Gulf of Oman. And things just get worse. You know, the Houthis just said that the Red Sea is now blocked to Israel and all friends of Israel. That helps the global economy enormously, doesn't it? So, there's no end in sight. There's no imminent agreement because President Trump and his friends cannot back down. Bueno, has mencionado a Israel. ¿Y qué significa esto para la relación entre Estados Unidos e Israel? Hemos visto en los medios que hay algunas disputas. Bueno, podemos suponer que es cierto, supongo. Pero en general, como decías, cuando los intereses estratégicos o los intereses fundamentales de Estados Unidos empiezan a verse desafiados, se puede asumir que la relación con Israel se pondrá a prueba. Y se nota la tensión creciente. Supongo que también influye la impopularidad de Israel dentro de Estados Unidos. Hay informes que dicen que los israelíes han estado espiando a la administración Trump, y ahora se habla de esta sección 244 sobre integrar a Israel en el complejo militar industrial estadounidense. Entonces, ¿cómo ves el futuro del proyecto del Gran Israel y del propio Israel en ese sentido? Bueno, vamos a dar un paso atrás un momento y repasar algunos de los puntos que acabas de mencionar. Si viviéramos en un mundo normal, Glenn, la cuestión no sería qué tipo de relación tiene Estados Unidos con Israel, sino qué tipo de relación tiene Israel con nosotros. Tal y como lo has planteado, parece que hay algo profundamente equivocado. Israel es la cola que mueve al perro. ¿Qué más da lo que haga Israel a menos que afecte a nuestros intereses? ¿Cuáles son los intereses estratégicos fundamentales de Estados Unidos en Oriente Medio? El primero, la estabilidad. ¿Y por qué la estabilidad? Porque nos interesa el comercio, la productividad y garantizar que cosas como los fertilizantes, el gas natural licuado, el petróleo crudo, el helio, el aluminio, y podríamos seguir con la lista, circulen con normalidad por el estrecho de Hormuz hasta sus destinos. En otras palabras, somos una potencia comercial. Nos interesa hacer negocios, ¿verdad? Claro que sí. Pero esas cosas no cuentan. En su lugar tenemos la situación que usted acaba de describir. Tenemos un Congreso que, en teoría, representa los intereses del pueblo estadounidense y unos Estados Unidos que planean integrar o asimilar los intereses israelíes dentro de los intereses de seguridad nacional estadounidenses. Es decir, fusionar, integrar, asimilar el Estado de Seguridad israelí con el Estado de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Y todo esto ocurre en un momento en el que la resistencia al poder y la influencia del judaísmo israelí en Estados Unidos está en su punto más alto. Cuando se menciona ese tema, la respuesta es, bueno, cualquiera que diga eso es un antisemita. Pero si vamos a hacer de eso la definición de antisemitismo, la resistencia al poder e influencia extranjera dentro de Estados Unidos que casualmente proviene de Israel, entonces diría que tenemos millones y millones de antisemitas. ¿Pero tienen alguna influencia real esos malvados antisemitas? ¿Esos ciudadanos estadounidenses que se atreven a cuestionar los objetivos y las metas de Israel y de su socio en Washington?
La respuesta es que no. ¿Y qué hemos oído del presidente Trump? Cuando alguien menciona la economía y el impacto sobre el pueblo estadounidense, dice, no me importa eso. Fue muy directo, no dudó. Más tarde volvió y dijo, bueno, eso no era exactamente lo que quería decir. Pero sí, dijo exactamente lo que quería decir. Y lo mismo pasa en el Capitolio. ¿Por qué? Por el dinero. Se llama poder financiero judío. Y ese poder es generalizado, es influyente y hace que los representantes del pueblo estadounidense actúen de maneras contrarias a los intereses de Estados Unidos. Y no se trata solo de cuestiones de seguridad nacional. Afecta a la economía, al comercio, a la inmigración, a la seguridad fronteriza, todo tipo de cosas. Esto no puede durar, Glenn. Quiero seguir un tiempo, pero no durará. Y no va a durar, porque la economía es frágil. Nuestro sistema financiero está en problemas. Estamos endeudados hasta el límite. Esto no puede durar para siempre. Y el señor Diesen está trabajando sin descanso, 24 horas al día, 7 días a la semana, buscando la forma de imprimir periódicamente suficiente dinero para mantener a flote el barco llamado Estados Unidos y al mismo tiempo intentar alejarlo del tsunami que se acerca. No va a funcionar. Así que la gente pregunta, ¿cuándo se acaba esto? Se acaba cuando ya no podamos permitírnoslo. Cuando la situación económica y financiera en casa sea tan dolorosa que simplemente no podamos seguir. Ahí es cuando se detendrá, y no antes. Bueno, parece que nos estamos acercando a ese momento, y no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Los problemas económicos están empezando a notarse. Pero si miramos cómo está Trump ahora, atascado en Irán, vemos que recientemente Irán anunció que extendía su disuasión hasta el Líbano y, en esencia, atacó a Israel. Y luego escuchamos a un portavoz de Hamás decir que Irán también exigiría que Gaza formara parte del alto el fuego. Esto, al parecer, ha hecho saltar por los aires la ilusión estadounidense de controlar la escalada. Es decir, esa idea de que podía, como decías, sacar la guerra con Irán del nivel de alta intensidad y mantenerla a fuego lento, intentando controlarla, subir la tensión cuando convenga y bajarla cuando sea necesario. Pero ¿cómo puede salir Trump de esto ahora? Porque sí, la situación no deja de empeorar. Como decías, también en el Mar Rojo, el acceso se está cerrando. Así que, Ray se puede strengthen. El presidente Trump no controla absolutamente nada. Eso hay que entenderlo. Si alguien se preguntaba quién manda realmente en esta alianza entre Israel y Estados Unidos, está clarísimo que no es el señor Trump. Y el señor Netanyahu lo ha dejado más que claro. Y puedo explicar por qué. No tiene ninguna intención de someterse a las exigencias de Donald Trump. Lo que los israelíes desataron cuando invadieron el sur del Líbano fue una guerra a muerte, tanto para Israel como para Hezbollah. Ahora mismo están atrapados en un pulso mortal. Cada uno tiene al otro por el cuello. No pueden aflojar por miedo a que el otro saque un cuchillo y le corte la garganta. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, esto se remonta a muchísimos años atrás, hasta 1982. Hezbollah se convirtió en una amenaza existencial muy seria para Israel. La gente del norte de Israel no puede volver a sus casas ni vivir con normalidad, mientras Hezbollah siga siendo fuerte militarmente y capaz de amenazar el norte del país. Así que Israel tiene que librar esta guerra hasta el final o alcanzar algún tipo de acuerdo o compromiso. Pero hoy en Israel, nadie quiere ceder en ese asunto. Lo sé, estuve allí. Entiendo perfectamente cómo se sienten y por qué se sienten así. El problema es que puede que no logren derrotar y destruir por completo a Hezbollah. Mientras tanto, Irán ha hecho algo que ningún otro estado musulmán de la región ha hecho. Ha dado un paso al frente y ha dicho que apoyará y luchará por Hamás en Gaza, es decir, en Gaza, y que también respaldará y luchará por Hezbollah en el sur del Líbano. Así que no habrá acuerdos entre ellos y nadie, ni con Israel,
ni con Estados Unidos que no incluyan esas zonas. Al hacerlo, Irán se ha convertido en el líder del mundo islámico. Irán, el Estado chií hereje, es ahora el líder de facto de la Casa del Islam. Si yo fuera turco me daría vergüenza. Si fuera árabe también me daría vergüenza. De todos los estados y de todos los pueblos, ¿quién se ha levantado y ha dicho no me someteré? Persia. Es un desarrollo impresionante. En Estados Unidos la gente no tiene ni idea de lo importante que es esto. Es extremadamente importante. Y, con el tiempo, va a avergonzar al resto de la región hasta empujarla a unirse a la guerra. Eso va a ocurrir. Y esa guerra es contra Israel. Así que, la verdadera pregunta para nosotros, en lugar de preocuparnos por lo que nos inquieta ahora, que es cómo abrir el Golfo Pérsico, eso es lo fácil. Renuncias, igual que Washington renuncia a cualquier reclamación sobre el Golfo Pérsico, abandona el bloqueo y acepta retirar sus fuerzas. Y lo hace por motivos humanitarios, porque la economía global necesita desesperadamente que eso ocurra. Lo interrumpimos sin querer y ahora vamos a arreglarlo. Ese es el primer punto. El segundo es que tenemos que dar un paso adelante y encontrar una forma de poner fin a esta guerra, que ahora mismo va camino de la destrucción de Israel. La gente aquí en Estados Unidos no lo entiende. No comprenden que Israel, como Estado y como pueblo, corre el riesgo real de dejar de existir. Deberíamos preocuparnos por evitarlo, pero no lo vamos a conseguir matando a más musulmanes. Eso no va a funcionar. Israel no puede abrirse camino hacia el éxito a base de matar, y nosotros tampoco. Bueno, ¿cómo ves que les está yendo a los israelíes en el campo de batalla hasta ahora? Porque sé que los drones les han causado algunos problemas. Oímos por parte de las fuerzas de defensa de Israel que están muy sobrecargados. Y cuando los israelíes dicen que consideran a Hezbollah o a Irán una amenaza existencial, no es algo del todo irrazonable. Yo no lo creo en el caso de Estados Unidos. No veo a Irán como una amenaza existencial para los estadounidenses. Pero para Israel, esto sí, parece razonable. Ahora bien, ¿qué es lo que realmente pueden conseguir aquí? Porque da la impresión de que han mordido más de lo que pueden tragar. Entonces, ¿hacia dónde crees que va todo esto? ¿Tendrán que echarse atrás en algún momento? ¿O crees que van a redoblar sus esfuerzos e intentar de nuevo acabar con Irán, si es que eso es posible de alguna manera? Israel no va a detenerse mientras siga recibiendo el apoyo incondicional de Washington. Y Washington seguirá apoyando a Israel sin condiciones mientras pueda permitírselo, mientras no esté limitada por una crisis económica o financiera interna. Es así de simple. Ahora bien, el presidente Trump podría poner fin a eso. Si quisiera acabar con la guerra en Ucrania, si quisiera poner fin a la guerra en Oriente Medio, la que ahora implica a Israel, Irán y sus vecinos, el proceso sería muy sencillo. Se detiene toda la ayuda, militar, económica o del tipo que sea a Israel. Se detiene toda la ayuda y el apoyo al gobierno de Ucrania. Eso pondría fin a las cosas. Los europeos sencillamente no pueden gestionar eso por sí solos. Pero él no ha mostrado ningún interés en hacerlo. Y está obligado, por las promesas que hizo a los distintos multimillonarios que apoyan al señor Netanyahu en Estados Unidos, a llevar esta guerra hasta el final. De hecho, si uno escucha toda la retórica del principio, sobre acabar con la civilización de la noche a la mañana, la rendición incondicional, la destrucción total, basta repasar todas esas declaraciones hiperbólicas de Donald Trump, queda muy claro lo que pretendía hacer. Ha fracasado, no ha funcionado, puede retirarse, no sería el fin del mundo para él, aunque quizás sí lo sea para él aquí en su propio país. ¿Y por qué digo eso? Bueno, esos multimillonarios que le han estado apoyando pueden darle la vuelta y decir, muy bien, si no vas a cumplir tu palabra, la palabra que nos diste, entonces organizaremos tu destitución en cuanto te retires.
¿Y pueden hacerlo? Por supuesto, porque controlan a los dos partidos en el Congreso. El mismo dinero, procedente de las mismas fuentes, va a parar a ambos partidos para garantizar el apoyo a todo lo que Israel quiera. Así que, si él se retira de forma unilateral y dice esta es la única manera de poner fin a esta tragedia, asumiré la responsabilidad y por razones humanitarias me retiraré. Si hace eso, probablemente será destituido y expulsado del cargo. Y en ese momento, seguramente se enfrentará a todo tipo de procesos judiciales e incluso a una posible pena de cárcel. Así que no está en una posición tan distinta a la del señor Netanyahu, ¿verdad? En esas circunstancias, ¿es realista esperar que Trump dé un paso al frente y haga lo correcto? Mira, Andrew Jackson solía decir, cuando la gente cuestionaba lo que quería hacer y lo que podía hacer con el ejército estadounidense en tiempos de guerra, repetía una y otra vez, un solo hombre con valor hace la mayoría. Y tenía razón. Lo demostró. Lincoln también lo demostró. Ese ha sido el sello de la identidad nacional estadounidense durante 250 años. ¿Tiene él ese valor? Ya te he explicado por qué creo que no lo tiene. Y de hecho, tampoco lo tiene el señor Netanyahu. Bueno, mientras todo el mundo está mirando a Irán y al desastre que se está desarrollando allí, la gente olvida lo peligrosa que se está volviendo ahora la guerra contra Rusia. Es decir, creo que señalas con acierto que los europeos no tienen la capacidad de librar una guerra con Rusia, pero eso no parece afectar a sus intenciones. Quiero decir, ahora declaran abiertamente que su objetivo es destruir la economía. Están diciendo que quieren producir en masa armas de largo alcance para atacar en el interior de Rusia. Incluso están poniendo fechas para cuando creen que empezaría una guerra con Rusia. Y, como tú y yo comentamos antes, ya ha habido cada vez más ataques contra Rusia desde territorio de la OTAN, sobre todo desde los países bálticos. Creo que fue hace solo un par de días cuando la Unión Europea anunció que empezaría a perseguir barcos rusos en el Mediterráneo. Y bueno, la verdad es que el instinto de autoconservación no parece ser muy fuerte en Europa últimamente. Así que, ¿hacia dónde crees que va todo esto? Quiero decir, ¿cuánto más crees que los rusos, o Putin, siendo sinceros, pueden aguantar antes de tener que cambiar de rumbo? Porque mi impresión es que todo su Consejo de Seguridad Nacional está ahora en su contra, diciendo que cualquier muestra de contención, o incluso un poco de contención, será vista como una señal de debilidad en Occidente. Entonces, ¿cuánto tiempo crees que podrán resistir antes de tomar una medida drástica? Bueno, han pasado dos cosas en las últimas 24 o 36 horas, más o menos. Una fue una intervención del presidente Putin en la conferencia de San Petersburgo y la otra una intervención de Sergei Lavrov. No estoy seguro de dónde la hizo, pero la escuché traducida. El presidente Putin terminó su exposición sobre los problemas con Ucrania con la frase «Camaradas, trabajad», que según me dicen, en realidad significa «Camaradas, seguid trabajando». Y antes de eso, había elogiado a las Fuerzas Armadas rusas, a los soldados, marineros, aviadores, infantes de marina, y así sucesivamente. Así que creo que lo que está diciendo ahora es, seguid trabajando, seguid luchando, seguid avanzando. Creo que lo que no dijo, pero que se está debatiendo muy seriamente en este momento, es qué hará en el plano ofensivo desde el este de Ucrania hacia el oeste. No ignora los problemas que hay en Ucrania. Estoy seguro de que has visto las imágenes grabadas en Bohemia, en el extremo oeste de Ucrania, donde se ve a gente con palas saliendo a golpear a los reclutadores para echarlos porque intentaban llevarse a sus hijos y a sus padres al frente, a morir en el este de Ucrania. Ahora bien, el oeste de Ucrania es muy interesante, porque de todas las regiones del país, esa es sin duda la más occidentalizada. Estuvieron bajo dominio austríaco durante casi 200 años y, por cierto, bastante contentos bajo ese dominio.
Esa parte de Ucrania es conocida por resistirse a todo lo que no le gusta. En 1968, cuando el Pacto de Varsovia se estaba movilizando para entrar en Checoslovaquia, el Distrito Militar del Oeste de Ucrania, que en realidad se llamaba el Distrito Militar de los Cárpatos, justo las zonas de las que estamos hablando, prácticamente no consiguió que nadie se presentara a la movilización. Estamos en 1968. ¿Qué hizo el gobierno soviético al respecto? No mucho. No querían tener un conflicto en el oeste de Ucrania. Esa gente va en serio. Están hartos. No soportan más a Zelensky. Y creo que hay más de ese sentimiento en el oeste de Ucrania de lo que la gente en Occidente realmente entiende o percibe. Eso es una buena noticia. La mala noticia es que no estamos haciendo nada para apoyar a esa gente. Y deberíamos hacerlo. Podemos hacerlo dejando de apoyar a esta dictadura en Kiev. Mientras tanto, creo que hay conversaciones serias sobre operaciones ofensivas en el oeste de Ucrania. Si miras la posición de las fuerzas rusas ahora mismo, hay tres concentraciones principales. Hay una en el sur cerca de Zaporozhye. Hay otra más al norte que apunta en términos generales, más allá de Chernigov desde Sumy y por esa zona hacia Kiev. Y hay una tercera en Bielorrusia. Me han dicho que esa tercera, la de Bielorrusia, incluye entre 20.000 y 30.000 soldados norcoreanos. Así que hay tres concentraciones que podrían atacar casi al mismo tiempo o una tras otra. Y creo que si lo hicieran cambiaría por completo la situación. Ahora bien, quienes piensan que los europeos van a reaccionar ante esto, mi consejo para los europeos es, ni se les ocurra, porque no les va a salir bien. No creo que el presidente Trump vaya a involucrarse. De hecho, si acaso, creo que eso le convencería de retirar a quien esté ahora mismo sobre el terreno en el oeste de Ucrania, trabajando para el gobierno de Estados Unidos o para los servicios de inteligencia. Así que este sería un momento que, en mi opinión, el gobierno ruso podría aprovechar para poner fin a esta guerra. Solo el hecho de cruzar ese río, avanzar hacia el sur y hacia el norte con rapidez, sería suficiente para derribarla y acabarla. ¿Habrá bajas? Estoy seguro de que sí. Y siempre debo rendir homenaje al presidente Putin, porque creo que de todos los líderes rusos de los últimos 100 años, ninguno se ha preocupado más por la vida de los rusos, e incluso añadiría por la vida de los ucranianos, que el presidente Putin. Nunca se le reconoce por ello, pero creo que hay que mencionarlo. Este tipo de cosas podrían pasar y creo que se está considerando. Veremos qué deciden hacer. Pero ahora mismo solo hay tiempo, hasta más o menos mediados de septiembre, si se quiere actuar por cuestiones de clima y de terreno, como sabes. Y en cuanto al Golfo Pérsico, creo que lo que dijiste antes es correcto. Pienso que el presidente Trump quiere mantener el bloqueo. Lo mantendrá en un punto de tensión, y cuando los israelíes le ignoren y bombardeen algún lugar, él volverá y dirá, bueno, dadas las circunstancias, puedo entender por qué ha ocurrido. Espero que no vuelva a pasar. Preferiría que no ocurriera, pero nada cambiará. Creo que hacia ahí es donde nos dirigimos. En cuanto a este problema de mano de obra, está provocando, como decías, muchas tensiones sociales dentro de Ucrania. Bueno, quizá eso sea quedarse corto. Los ucranianos están bastante hartos de Zelensky y de su gobierno. Pero los europeos parecen estar respondiendo a esto, preparándose para expulsar a millones de refugiados ucranianos, con la esperanza de volver a llenar las trincheras para que básicamente mueran por la OTAN. Y dado que Ucrania ha conseguido recuperar algo de terreno en Zaporilla, sobre todo a lo largo del río Dnieper, los medios europeos se han puesto eufóricos. Dicen que la situación ha cambiado, que estamos ganando. Así que tristemente hemos vuelto a eso.
Pero, ¿crees que ya es demasiado tarde para darle la vuelta a la situación, incluso si envían todas las armas? En realidad, no tienen el dinero. Expulsan a todos los refugiados y además consiguen presionar a Zelensky para que baje la edad de reclutamiento y mande a los chicos de 18 años a las trincheras. ¿Crees que hay alguna posibilidad de que esto se pueda revertir a estas alturas? No, I don't. I think the No, no lo creo. Pienso que el asunto de Ucrania ya está perdido. Así que la cuestión no es si va a colapsar, sino cuándo. Y será interesante ver qué hacen con todos esos hombres jóvenes. Un amigo mío, allá por 2015 o 2016, me contaba que llegaban varios trenes llenos de hombres musulmanes jóvenes, sin familias, solo hombres jóvenes. Y cuando los interrogaron, yo estaba entonces en Alemania viendo la televisión, entrevistaron a esos hombres, musulmanes jóvenes que venían desde Austria. Dijeron, bueno, hemos venido por las mujeres. Hemos oído que hay muchas mujeres a las que podemos violar. Y eso lo retiraron de la televisión alemana. Estoy seguro de que destruyeron esas grabaciones. Así que no es la primera vez que se ven desbordados por una gran cantidad de hombres jóvenes. En cuanto a los ucranianos, sí, tenía amigos en las estaciones de tren. Vivían en Hannover y en Colonia, y se quedaron sorprendidos por la cantidad de hombres jóvenes que bajaban de los trenes procedentes de Ucrania. Sin familias, sin esposas, sin hijos, solo hombres jóvenes. Así que creo que los europeos tienen muchos hombres jóvenes a los que deberían reunir y expulsar. No hay ninguna duda de eso. Veremos si eso ocurre o no. Pero si intentan hacerlo, van a tener las manos llenas con esa tarea. No podrán hacer nada más. Así que una vez más, creo que la pelota está claramente en manos de Rusia. Es el momento de que ellos lleven el balón hasta la línea y ganen la guerra, si es que van a ganarla. Y no creo que todo el Consejo de Seguridad Nacional se haya vuelto en contra del presidente Putin. Pero creo que el Consejo de Seguridad Nacional y muchos de sus asesores han dicho algo parecido a lo que yo he dicho. Acabemos con esto. Terminémoslo ya. Y sé que el pueblo ruso está harto. Y también sé que mucha gente en el oeste de Ucrania está harta. Así que ha llegado el momento de hacerlo. Y no me preocuparía demasiado por los fanfarrones de Berlín, París y Londres, porque eso es lo que son, fanfarrones. No sé si has visto últimamente la televisión alemana, pero la cantidad de gente que sale a la calle contra el reclutamiento es realmente impresionante. La gente lo ha entendido. No queremos ir a luchar a Rusia, eso es absurdo. Así que no le doy demasiada importancia. Pero bueno, Randolph, volviendo a donde empezamos. ¿Cómo ves, entonces? Bueno, mencionaste que Estados Unidos podría verse obligado a hacer cambios si una crisis económica le fuerza a ello. Pero uno de los problemas, y es un problema que también tienen los europeos, es que si no aceptas la actual distribución internacional del poder, bueno, básicamente, el sistema te castiga. Y creo que un problema clave para Estados Unidos sigue siendo intentar mantener la primacía global, estar en todas partes al mismo tiempo. Eso significa priorizarlo todo y al final no priorizar nada. Parece que eso está generando muchos problemas. Puse el ejemplo de que, por ejemplo, Estados Unidos envió gran parte de su armamento a Ucrania. Luego llegó el momento de enfrentarse a Irán. No tenía suficientes armas, así que empezó a enviarlas desde Asia Oriental, desde lugares como Corea del Sur, y también las tomó de Europa, de Ucrania. Y aun cuando llegó a Oriente Medio, en realidad no pudo proteger a los estados del Golfo, en parte porque se dio prioridad a Israel. En fin, mi punto es que al no priorizar una región sobre otra, ahora vemos que aliados clave, desde Europa hasta los estados del Golfo y Asia Oriental, están debatiendo hasta qué punto deberían desarrollar sus propias capacidades y si pueden o no confiar en la alianza con Estados Unidos. Creo que todo esto se podría haber evitado si Estados Unidos simplemente hubiera dicho, nuestros recursos son limitados.
Centrémonos en esta región o en aquella. Pero no ha sido así. Así que supongo que mi pregunta es, ¿cómo ve usted el sistema de alianzas que ha construido Estados Unidos? ¿Cuánto tiempo puede mantenerse esto, a menos que Estados Unidos empiece no necesariamente a reducir su presencia, pero sí a dar prioridad a unas regiones sobre otras, o al menos a actuar según los recursos limitados de que dispone? Y añadiría algo más. Al menos los estadounidenses tienen recursos. Los europeos no los tienen, y aún así siguen actuando como si les sobraran. Bueno, estás hablando con acierto de ese cálculo entre fines y medios. Eso no se ha hecho en Estados Unidos desde hace décadas. Siempre existía la idea de que los recursos eran ilimitados, de que el dinero era infinito. Recuerda que todo esto empieza con el fin del patrón oro. En el momento en que ya no estábamos ligados al oro, se podía imprimir todo el dinero que se quisiera. Y eso es exactamente lo que hemos hecho. En lugar de mantener unas cuentas saneadas, simplemente hemos impreso más dinero, lo hemos sacado al sótano, y hemos hecho UTNs, lo paircanist. Y con cada año que pasa, obviamente la moneda baja. Ahora el emblema de inflación fuerte. Algunas personas creen que también vamos a tener un problema de deflación. Pase lo que pase, sabemos dos cosas. Primero, que nos dirigimos hacia una recesión muy seria. Muy poca gente lo niega. Y segundo, que fácilmente podría convertirse en una depresión. Cuanto más tiempo dure esto, mientras continúe la actividad en el Golfo, más probable será que veamos una depresión global. Veremos hambrunas, veremos escasez de todo tipo de minerales, productos y tecnologías, todo por culpa de esta guerra absurda e innecesaria en el Golfo Pérsico. ¿Qué va a pasar? Creo que lo que vamos a ver es que no importa lo que ocurra en los próximos 6 meses. El futuro está bastante claro. Vamos a tener que retirar la mayor parte de nuestras fuerzas que están fuera de nuestras fronteras. Vamos a tener que recortar el gasto en defensa. El gasto en defensa es la parte más grande de lo que llamamos gasto discrecional. Estamos hablando de un presupuesto para el próximo año de $1,5 billones. Es absurdo. Es un mundo de fantasía. No podemos permitirnos el billón que ya estamos despilfarrando ahora. Vamos a tener que tomar decisiones difíciles. La buena noticia, eso es que toda la base, la justificación de la alianza de la OTAN y de nuestras otras alianzas en el mundo ya no son válidas. Había un magnífico artículo de opinión publicado en un periódico coreano. Lo he leído esta mañana, te lo enviaré, estaba traducido al inglés. Y este periodista coreano, con mucha agudeza y mucha calma, señaló que la guerra ha cambiado. Observó lo que pasó en el Golfo Pérsico, miró lo que está ocurriendo en Ucrania y dijo, si tienes fuerzas estadounidenses estacionadas en tu territorio y Estados Unidos decide ir a la guerra con China, con Rusia, con Irán o con quien sea, esas fuerzas en tu suelo se convierten en imanes para la acción enemiga. En otras palabras, pasan a ser parte del problema. No son una fuente de seguridad, sino de inseguridad. Ahí está Corea, una nación de casi 50 millones de personas, una sociedad brillante, con una economía brillante y perfectamente preparada para defenderse y desenvolverse en las aguas del escenario internacional como un Estado soberano. Y seguimos insistiendo en que mantengan nuestro establecimiento militar en su territorio. Ellos no lo quieren, no lo han querido desde hace mucho tiempo, no lo necesitan, y ahora lo ven como una carga, no como una ventaja. Los japoneses llegarán a conclusiones parecidas, los europeos también. Y lo que la gente realmente tiene que entender, y todavía no lo ha comprendido, es que todo el mundo habla de la magnífica y valiente resistencia de Finlandia frente a los soviéticos en 1939. Pues bien, deberían fijarse en lo que ha pasado en Irán. Irán ha conquistado por ahora la revolución en los asuntos militares.
Y esa revolución que empezó a mediados del siglo XX consiste en conectar toda la vigilancia aérea de cualquier tipo, ya sea un drone Reaper, un satélite o cualquier otro sistema, tripulado o no tripulado. Se trata de vincular esa plataforma de inteligencia, vigilancia y reconocimiento y los datos que genera para la selección de objetivos directamente con estaciones terrestres que controlan miles de plataformas con cientos de sistemas de ataque distintos. Y en cuestión de minutos pueden identificar un objetivo entre 800 y 1600 kilómetros más allá de la frontera de Irán, seguirlo y finalmente fijarlo como objetivo y destruirlo. Eso para nosotros ha resultado inexpugnable. Es inexpugnable porque también se benefician de la propia geografía del terreno. Cordilleras que actúan como muros imposibles de atravesar o escalar fácilmente, y desiertos interminables en el sur del país, abrasadores, donde nadie querría vivir durante mucho tiempo. Si juntas todo eso, Irán ha demostrado que no necesitas una marina ni una fuerza aérea. Lo que necesitas es justo lo que acabo de describir, junto con algunas fuerzas terrestres. Es way usted thirlor los suecos pueden hacerlo, no orbers, daneses sling. Los neerlandeses pueden hacerlo. Los alemanes, desde luego, también pueden hacerlo. No hace falta gastar $1 billón al año para tener esa capacidad. Así que la verdadera pregunta es, ¿qué quieres hacer en el futuro en términos militares para protegerte? Eso es lo primero. Y puede que eso incluya o no una alianza con alguien más. Por otro lado, puede que sí incluya una alianza con tu vecino. Desde luego, tendría sentido que los países escandinavos estuvieran alineados entre sí, los suecos y los finlandeses, probablemente los daneses, los alemanes, quizá Lituania, Letonia y Estonia. Pero no tienen por qué ser alianzas ofensivas pensadas para atacar a nadie. Están diseñados para que sea imposible penetrar en sus territorios sin pagar un precio terrible. Y esa es, en esencia, la disuasión, ¿no es así? Vivimos en un mundo distinto hoy, en el que eso se puede lograr. Corea es un ejemplo magnífico. Es una península rodeada por agua en 3 de sus lados. Si instalas esos sistemas de armas y toda la estructura de vigilancia, cubres por completo la península, y te proteges no solo de lo que venga del norte, sino también desde el mar. El mundo está cambiando, el mundo se está moviendo en ese día. Creo que esa es una mejor solución que la que hemos tenido durante los últimos 80 años. Porque los últimos 80 años se han basado en la idea de que, si alguien ataca a una nación aliada de Estados Unidos, nosotros lanzaríamos de inmediato armas nucleares y pondríamos nuestras ciudades, nuestra población, en riesgo inmediato de aniquilación para proteger a un pequeño estado en la periferia de Eurasia. No creo que eso haya sido nunca realista. Por cierto, Dwight Eisenhower tampoco lo creía. Por eso dijo, cuando aceptó que nos uniéramos a la OTAN, que si la OTAN duraba más de 10 años, habríamos fracasado, porque él estaba convencido de que debíamos adoptar un enfoque distinto. Y de hecho su recomendación en los años 50 fue que Polonia, Lituania, Letonia, Estonia, las repúblicas checa y eslovaca y también Hungría, Rumanía y Bulgaria fueran neutrales. Vaya, qué idea. Gosh, what an idea. Eso habría sido un camino mucho mejor que el punto en el que estamos ahora, en lugar de criminalizar la neutralidad. Pero como decías, creo que al final estamos gobernados por personas, y las personas necesitan tiempo para adaptarse. Y bueno, en el momento unipolar, tener tropas estadounidenses en tu territorio te daba una seguridad absoluta. Ahora, con la hegemonía en declive, creo que eso atrae problemas y los convierte en un objetivo. En fin, se nos ha acabado el tiempo. Esperaba poder preguntarte por la carta de Zelensky y por si la OTAN está muerta o no, pero tendremos que dejarlo para la próxima. Creo que está bastante moribundo. La carta de Zelensky no va a darle nueva a la OTAN. Eso es una de las absurdas
que he leído. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Sure, thank ¿Qué días? you. Bye.